Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, en esta mañana, hermanos, estaremos hablando de un tema que muy posiblemente no lo estaré terminando hoy, debido a que es un poquito extenso, pero al menos quiero dar la introducción a este tema. Y el tema se titula La contribución de la iglesia en la formación del canon bíblico. Es un tema que considero de suma importancia, porque uno de los ataques que los cristianos evangélicos recibimos es que la Biblia que tenemos ha sido dada por la Iglesia Católica Romana, y ellos dicen: si nosotros no les hubiéramos dado la Biblia, ustedes no tuvieran Biblia. Y este ataque, hermanos, es constante y es algo a lo cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Es una realidad que tenemos que enfrentarnos y responder de la mejor manera posible. El domingo anterior, por ejemplo, estuvimos viendo que una de las funciones de la iglesia es servir como columna y baluarte de la verdad. Los que estuvieron aquí pueden recordar que estuve enfatizando ese hecho. La iglesia no es el arca de salvación, como ya lo hemos visto. La iglesia, el apóstol Pablo dice que es la columna y el baluarte de la verdad. Y ya expliqué qué función tiene una columna en un edificio: la de sostener el edificio. De la misma manera, la función de la iglesia es como una columna al sostener el edificio. Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, porque la iglesia sostiene la verdad del evangelio, la verdad de las escrituras, la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia y su función es de sostener en alto esa verdad, de mantener en alto la verdad del evangelio. Así que la postura de los reformadores, hermanos, en el siglo XVI, cuando ellos estaban debatiendo con el catolicismo romano, fue que aun cuando la iglesia fue el medio que Dios usó para seleccionar los libros inspirados y formar lo que ahora conocemos como el canon bíblico, la iglesia de los primeros siglos nunca reclamó para sí misma una autoridad por encima de las escrituras. Y esto es muy importante, hermanos, entenderlo. La iglesia de los primeros siglos nunca, jamás dijo que la autoridad de ellos estaba por encima de la Biblia o de las escrituras. Nunca, nunca. Ellos reconocían que las escrituras son palabra de Dios porque han sido inspiradas por Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a Timoteo, dice que él desde la niñez sabía las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, todos sabemos esto, hermanos. El problema es qué es escritura y qué no es escritura. Ese es el problema. En los primeros siglos ese era el problema. Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿cómo saber que lo que escribió Pablo, por ejemplo, era inspirado, y que lo que escribieron los gnósticos en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no era inspirado? ¿Se dan cuenta?
No era fácil decidirlo, no era fácil decirlo. Y ahí la iglesia tenía que venir a seleccionar los libros inspirados. La iglesia tenía que hacerlo. Porque, hermanos, entendamos una cosa. Dios no nos dio una lista de los libros inspirados. Hubiera sido muy fácil, por ejemplo, que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, en su ministerio terrenal, Él hubiera tomado una pluma y, no sé, un pergamino, y hubiera dado una lista de los que posteriormente serían los libros inspirados, de los libros que el Espíritu Santo inspiraría en el Nuevo Testamento. Pero Él no dio ninguna lista. Por lo tanto, la iglesia tuvo que decidir qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Y esa fue la labor de la iglesia. Pero eso no significa que el hecho de la iglesia haber realizado tal cosa no significa que la iglesia tiene una autoridad más grande que la misma Escritura. No significa eso. Y no significa que su autoridad está por encima de las Escrituras. No significa eso. Y eso es lo que cree el catolicismo romano, lamentablemente, que la iglesia está por encima de la Biblia, porque la iglesia últimamente decidió cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un problema para el cristiano evangélico cuando un católico dice: tú no tendrías Biblia si la iglesia no te hubiera dado la Biblia. Es un problema. Así que en esta mañana voy a tratar de responder ese argumento de una manera sencilla que podamos comprender. Bueno, es necesario comprender que en el primer siglo las únicas escrituras que la iglesia poseía era el Antiguo Testamento, los evangelios y algunas epístolas del apóstol Pablo. El mensaje del evangelio era transmitido de manera oral, y los primeros cristianos no poseían una Biblia como la que nosotros tenemos en la actualidad. Hermanos, el día de hoy tomamos las escrituras como algo que no nos ponemos a pensar cómo se formó la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo se formó la Biblia? Tenemos nuestra Biblia, la traemos al servicio los domingos, la leemos en nuestros hogares y la abrimos y la leemos y pensamos que siempre esto ha sido así. No siempre fue así. En los primeros siglos de la iglesia no había una Biblia como la que tenemos ahora. En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos, es más, en el primer siglo, lo único que los cristianos tenían era el Antiguo Testamento, los pergaminos del Antiguo Testamento. Y los cristianos tomaban esa escritura como palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando iba a predicar en una sinagoga, por ejemplo, abría los rollos del Antiguo Testamento y comenzaba a predicar el evangelio partiendo de lo que Isaías decía, de lo que Jeremías dice, por ejemplo, mostrando que lo que las escrituras dicen en el Antiguo Testamento se había cumplido en Cristo. El evangelio, hermanos, era predicado de manera oral. Hoy llegamos a una congregación y decimos: hermanos, abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 13 al 17, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. En el primer siglo no había tal cosa como 2 de Timoteo, porque muy posiblemente Pablo todavía no había escrito esta carta a Timoteo. Así que los predicadores que predicaban tenían solamente acceso al Antiguo Testamento y a los evangelios que fueron escritos muy temprano, Marcos siendo al parecer el más temprano de los evangelios, y ya existía disponible el evangelio de Marcos, lo cual era distribuido y leído por las comunidades cristianas en ese tiempo. Así que el mensaje del evangelio era oral. Primer siglo, hermanos, era oral, era transmitido oralmente. Pablo iba a Tesalónica y les hablaba del evangelio.
leía porciones muy posiblemente del Antiguo Testamento, es cierto, pero de ahí se basaba para presentarles el Evangelio de Cristo. No había Primera de Corintios todavía, no había Segunda de Corintios, por ejemplo. No existían esas epístolas de Pablo todavía. Estaban en proceso de ser escritas. Así estaba predicándose el Evangelio en el primer siglo. En el segundo siglo ya había más escritos, los escritos de Pablo ya estaban disponibles, los 4 evangelios ya estaban disponibles, casi todos los Apocalipsis, Judas, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan ya estaban disponibles, aunque era dudoso el hecho de que algunas comunidades cristianas no aceptaban algunos de ellos como inspirados. Por ejemplo, el Apocalipsis fue uno de los libros que más tardó en ser aceptado como inspirado, porque algunas comunidades cristianas tenían desconfianza del lenguaje que Juan usaba en ese libro. Así que fue uno de los más tardíos en ser aceptados como parte del canon bíblico. Por lo tanto, en el segundo siglo, hermanos, llegó un ataque a la iglesia cristiana, y ese ataque fue el que hizo que la iglesia cristiana comenzara a pensar en tener un canon bíblico, o sea, libros inspirados que estuvieran puestos en un solo volumen, como el que nosotros conocemos ahora como la Biblia. Así que la pregunta, hermanos, que yo quiero hacer en esta mañana es: ¿qué creen ustedes que fue lo que llevó a la iglesia primitiva a establecer el canon bíblico? No es que de repente, de la noche a la mañana, algún cristiano se despertó con esa idea en la cabeza, ¿no es cierto? De decir, oye, sería una buena idea de que pongamos todos los libros inspirados en un solo volumen. No hubo tal cosa, hermanos. Los cristianos aceptaban esos libros que eran distribuidos y leídos en las congregaciones como inspirados por Dios, como palabra de Dios. Los escritos de Pablo, como palabra de Dios, ellos los aceptaban y no pensaban que había necesidad de poner en un solo volumen todos esos libros inspirados. Pero fue uno de los ataques más peligrosos hacia la fe cristiana lo que hizo que los cristianos comenzaran a ver la necesidad de seleccionar los libros inspirados y ponerlos todos en un solo volumen. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender, y esto nos ha dicho la historia, es que uno de los ataques más peligrosos hacia la fe cristiana no es cuando el evangelio bíblico es completamente negado, sino cuando el evangelio es sutilmente distorsionado y pervertido. Es el ataque más peligroso hacia la fe cristiana. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un ataque directo al evangelio y es negado, el evangelio es negado, ningún cristiano lo va a creer. Nadie va a creer, ¿no es cierto? Un ataque directo, de negación directa del evangelio, no lo van a creer. Pero cuando alguien comienza a distorsionar el evangelio y a pervertirlo, muchos cristianos son engañados. Es el peligro latente de la fe cristiana. Y en los primeros siglos, hermanos, los ataques hacia la fe cristiana no se hicieron esperar. Desde el mismo primer siglo vemos, por ejemplo, al judaísmo atacar a la fe cristiana. El peligro más grande del judaísmo no fue que ellos perseguían a los cristianos y los mataban. Tampoco fue que rechazaban la fe cristiana, no. El peligro más grande del judaísmo, hermanos, fue cuando los judaizantes comenzaron a distorsionar y a pervertir el evangelio. Ese fue el mayor ataque hacia la fe cristiana.
Cuando los judaizantes comenzaron a enseñar que era necesario que los gentiles se circuncidaran y comenzaran a guardar la ley ceremonial, el sábado y otro tipo de fiestas judías. En el primer siglo, hermanos, primer siglo, el apóstol Pablo le tocó luchar en contra de esta herejía. Él escribió la epístola a los Gálatas precisamente para refutar la herejía de los judaizantes, para mostrar que todo gentil que acepte el evangelio no tiene por qué circuncidarse y no tiene por qué guardar la ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue abolida con la muerte de Cristo. Por lo tanto, el cristiano gentil no estaba, y ni el judío tampoco, estaba obligado a guardar la ley ceremonial. Los gentiles se encontraban enseñando que los gentiles debían circuncidarse y comenzar a observar la ley ceremonial para que su cristianismo estuviera completo. O sea, no decían, si tú no haces esto no eres cristiano. No, ellos decían, si tú no te circuncidas y no guardas la ley ceremonial, bueno, podrás decir que eres cristiano, pero tu cristianismo no está completo, te falta algo. Y en el día de hoy, hermanos, vemos a grupos de cristianos hablar de la misma manera. Oh, si eres bautizado en agua, está bien, pero si no has sido bautizado con el Espíritu Santo y no hablas en lenguas, te falta algo, ¿no es cierto? Vemos ese mismo argumento en algunos grupos cristianos el día de hoy. Bueno, los judaizantes de la misma manera atacaban al evangelio, haciendo creer que los cristianos necesitaban de algo más para ser completamente cristianos. Y Pablo, hermanos, tomó su pluma y comenzó a escribir la epístola a los Gálatas y poner bajo anatema a los judaizantes. Los gnósticos fue otro grupo que comenzaron a atacar el evangelio. Desde fines del primer siglo y a principios del segundo siglo, hermanos, este ataque se intensificó, como hemos visto en los mensajes anteriores, por ejemplo, cómo los gnósticos comenzaron a atacar la fe cristiana. Ya cuando Juan, el apóstol Juan, estaba a punto de partir, a punto de morir, él tuvo encuentro con personas gnósticas que mezclaban la fe cristiana con filosofías platónicas y paganas, y él refutó, hermanos, esa enseñanza del gnosticismo, incipiente gnosticismo que comenzaba apenas a formarse, que era una mezcla de filosofía platónica y cristianismo. Así que era una mezcla que los gnósticos estaban haciendo. Por lo tanto, cada ataque hacia la fe cristiana requería que los cristianos dieran una respuesta. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y el autor de la carta a los hebreos al refutar las herejías de los judaizantes. Y eso fue también lo que hizo el apóstol Juan y otros líderes cristianos al refutar las herejías de los gnósticos. Pero en el segundo siglo, hermanos, sucedió uno de los ataques más letales hacia la iglesia cristiana, hacia la fe cristiana. Uno de los ataques que muchos creen que era peor que el ataque de los gnósticos. Muchos creen que era peor todavía que el ataque de los gnósticos. Y este fue el ataque de un hombre llamado Marción. Marción. Ese ataque de Marción iba dirigido hasta los mismos fundamentos de la fe cristiana. Y ese ataque comenzó a ser perpetrado por alguien que era hijo de un obispo. El padre de Marción era un obispo en una ciudad llamada Sinope. Y como hijo de obispo, bueno, él conocía la fe cristiana. El problema es que Marción, hermanos, tal parece que había abrazado las enseñanzas gnósticas. Debido a que vivía en el segundo siglo, tuvo acceso a la lectura de ciertas personas gnósticas y había leído lo que estos gnósticos habían escrito, especialmente un líder gnóstico llamado Cerdo, que era un cerdo,
que era uno de los líderes gnósticos en el siglo II. Y este hombre llamado Marción, hermanos, comenzó a aceptar esa enseñanza gnóstica. Él creía que este mundo era malo, y debido a que veía que este mundo era malo, él adoptó una especie de dualismo. Ya vimos, por ejemplo, anteriormente cómo los gnósticos dividían el espíritu en algo bueno y la materia en algo mala. Bueno, ese es el dualismo de los gnósticos. Lo único bueno es el espíritu, la materia es mala. Por lo tanto, lo que ellos hacían era escapar de la materia, del cuerpo, y tratar de que el espíritu fuera liberado, porque el cuerpo es malo, la materia es mala. Así que Marción creía que este mundo era malo y que el creador de este mundo debía ser malo o ignorante por haberlo creado así, o por no haber podido evitar la maldad en este mundo. Eso era lo que Marción creía. Él decía: debido a que este mundo es malo, o este mundo fue creado por un Dios malo, o fue creado por un Dios ignorante, que no pudo evitar que el pecado y la maldad entraran en este mundo. Así que de esa manera razonaba Marción. Esa forma de pensar llevó a Marción a rechazar el Antiguo Testamento, debido a que, según él, lo que dice el Antiguo Testamento es la voluntad de un Dios inferior, mientras que lo que Pablo escribió era la voluntad de un Dios superior y supremo. El resultado fue que Marción solo aceptaba el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas del apóstol Pablo como la palabra de Dios, y rechazaba todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, Marción lo rechazaba porque decía que había sido contaminado por los judíos, debido a que había muchas referencias en Mateo. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Así que Marción rechazaba el Evangelio de Mateo y solo aceptaba el Evangelio de Lucas. Pero aún así, en el Evangelio de Lucas, él tomaba las tijeras y recortaba lo que no quería. Lo que hablaba de judaísmo y los judíos y todo eso, él lo cortaba y dice: no, esto no puede ser, porque esto está mal. Así que, hermanos, cuando Marción terminó con su canon mutilado, solamente tenía escasos libros, y esa era su Biblia sagrada para Marción y sus seguidores. Unos cuantos libros solamente. Así que este ataque hacia las escrituras inspiradas, hermanos, fue lo que llevó a la iglesia primitiva a realmente tomar en serio y decir: necesitamos poner en un solo volumen en los libros inspirados. Por lo tanto, lo que Marción comenzó a hacer fue algo nuevo que a ningún cristiano se le había ocurrido hacer. Empezó a compilar los libros que según él deberían ser las escrituras cristianas, y con ese canon mutilado que Marción comenzó a formar, vino uno de los ataques más severos hacia la fe cristiana después del gnosticismo. Marción no solo negaba que el Antiguo Testamento fuera palabra de Dios, sino que además negaba la creación tal como la encontramos en Génesis, negaba la encarnación de Cristo tal como lo encontramos en los evangelios, de que Cristo se hizo hombre pero nació como un niño de la Virgen María. Bueno, él decía: no puede ser eso verdad, porque si eso fue así, entonces Cristo se contaminó con la creación del Dios inferior que creó también este mundo. Él decía, hermanos, que Cristo había aparecido de la nada como un ser humano ya grande. Eso es lo que iba a decir Marción. Cristo no nació de una virgen y no nació como un niño. Él apareció en el año 15 de Tiberio, el emperador. Eso es lo que decía Marción, que Cristo había aparecido ya como un adulto, una persona formada, pero que no había nacido como un niño. No solo eso, sino que Marción además comenzó a organizar su propia iglesia
con obispos, los cuales afirmaban ser los verdaderos obispos de la iglesia cristiana. Ese ataque era tan fuerte que amenazaba con desplazar a la iglesia cristiana del lugar que legítimamente le pertenecía y poner en su lugar a los obispos de Marción y sus enseñanzas heréticas. Hermanos, esta amenaza era severa, era seria. Voy a leer un extracto de lo que Justo González dice en su obra Historia del Pensamiento Cristiano, y él habla algo sobre Marción. Quiero dar lectura y véanlo cómo Justo González se refiere al ataque de Marción. Dice: entre la inmensa muchedumbre de tergiversaciones de su mensaje a que tuvo que enfrentarse la naciente iglesia cristiana, ninguna era tan peligrosa como la de Marción. Marción era natural de la ciudad de Sinope en el Ponto, donde su padre era obispo. De ahí partió e hizo un recorrido por Asia Menor, donde se entrevistó con Policarpo, quien era obispo de Esmirna, cuyo reconocimiento pidió, y quien le respondió: te reconozco quién eres, primogénito de Satanás. Le dijo Policarpo a Marción. Del Asia Menor, Marción pasó a Roma y ahí continuó forjando su pensamiento hasta que probablemente en el año 144 fue expulsado de la iglesia en esa ciudad. Entonces fundó una iglesia, fíjense bien esto, fundó una iglesia marcionita, y esto fue lo que le hizo uno de los más temibles rivales del cristianismo ortodoxo. Los distintos maestros gnósticos eran tan solo eso, maestros que nunca fundaron más que escuelas. Pero Marción fundó una iglesia frente a la iglesia que ya existía. Y esta iglesia llegó a tener tantos adeptos que durante algún tiempo pudo pensarse que resultaría victoriosa en el conflicto. Aunque después del siglo III el marcionismo comenzó a decaer y pronto desapareció en el Imperio Occidental, antes de esa fecha fue una verdadera amenaza para la iglesia que se debatía en medio de las persecuciones. Hermanos, la amenaza de Marción fue una amenaza seria, contundente, y muchos historiadores creen que esa amenaza se veía y tal parecía como si finalmente Marción y la iglesia que él había fundado fuera a tener más éxito que la iglesia de los apóstoles y la iglesia cristiana ortodoxa. Así que, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia, hermanos? ¿Cuál fue la iglesia para contrarrestar tales herejías? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Una vez más, el historiador Justo González nos da 3 respuestas, y él dice que esa respuesta consistió en 3 aspectos principales. Primero, la formación del canon bíblico. Eso fue lo primero. La iglesia entendió que el canon bíblico tenía que ser coleccionado en un solo volumen para que la iglesia supiera identificar los libros inspirados de los libros que no eran inspirados, y que los gnósticos y los seguidores de Marción pues habían hecho su canon mutilado, y ellos tenían ese canon como verdadero y como palabra de Dios solamente. Así que el segundo aspecto fue la formulación del credo de los apóstoles, y lo tercero es la apelación a la sucesión apostólica. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que entender por qué muy temprano en la historia de la iglesia ya se hablaba de una sucesión apostólica. ¿Y saben por qué se hablaba de sucesión apostólica? Por los ataques de Marción el hereje. Porque él decía que esa iglesia que él había fundado era la iglesia verdadera. ¿Qué era la iglesia verdadera? ¿Y qué decían, hermanos,
los líderes de la iglesia. No es así. Conocemos a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, y conocemos a sus discípulos de Policarpo. Podemos rastrear los líderes hasta los apóstoles. Ellos muy temprano, hermanos, apelaron a la autoridad apostólica, a la sucesión apostólica, porque era la única manera de contrarrestar esos ataques de Marción y el marcionismo. No es, hermanos, como la Iglesia Católica en el día de hoy dice que la sucesión apostólica tiene que ser la papal y esto y lo otro. No es así. En los primeros siglos ellos no tenían ni siquiera la remota idea de que el catolicismo romano haría ciertos dogmas como los que ha hecho a través de la historia. No es así. Como conclusión, hermanos, el próximo domingo estaremos examinando de cerca estos tres aspectos de las respuestas que dio la Iglesia ortodoxa a las herejías de Marción. Pongámonos de pie en esta mañana.